Vamos a orar, por favor. Soberano Dios y Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Gracias por la oportunidad de poder ser tus testigos y poder hablar de lo que tú has hecho, Señor, durante toda la historia, Señor, de la creación por nosotros. Cómo enviaste a tu Hijo, cómo tu Hijo vino, murió, resucitó y nos ha dado vida, y ahora nos ha enviado y queremos simplemente obedecer y ir y hacer esto, de ir y ser testigos a todas las naciones. Ruego que mientras tu palabra se enseña, cada uno de nuestros corazones estén encendidos con un fiel deseo de profundizar más y más en tu palabra. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, muchas gracias. Amén. Quiero decirle que estamos muy agradecidos de estar aquí en El Salvador, y ha sido maravilloso poder compartir con cada uno de ustedes en cada uno de los momentos que hemos tenido. Pero Dios ha sido muy bueno y ahora nos permite compartir la palabra, y ahora estaremos hablando en la lección 24, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Todos decimos que tenemos la revelación. Supuestamente aquí están todos los que son dignos. Pero a veces al mirar y al ver las personas, su comportamiento y la actitud frente a la palabra, como que duda mucho y pone en riesgo si verdaderamente hemos sido alcanzados por Dios o no. ¿En qué sentido? En que el digno quiere profundizar cada momento y cada instante en la Escritura. El digno quiere conocer más y más, y cada instante estar más sumergido en la gracia de Dios. Y es triste cuando hay que obligar a las personas a pasar. Es triste cuando hay que decir a las personas, por favor, no se paren, por favor, no interrumpan. Cuando lo que se está enseñando es el Evangelio y decimos que tenemos el Evangelio, amamos el Evangelio, pero hay que regañarle para que escuchen el Evangelio. Yo creo que verdaderamente eso queda muy lejos de una verdadera postura de una persona digna. Estaremos viendo en Ezequiel capítulo 36, cómo desde el verso 25 hasta el verso 27, cómo el Señor nos dice que Él pondrá en nosotros de su espíritu y hará que andemos en sus estatutos y que guardemos sus preceptos y que lo pongamos por obra. Este texto nos está hablando con toda claridad y nos está diciendo que el Señor va a poner de su espíritu en nosotros con la única razón y el único motivo en que podamos andar, vivir en sus estatutos, que podamos guardar sus preceptos y que constantemente podamos ponerlo por obra. No tan solamente sería para conocerlo, no tan solamente sería para hablarlo, sino también para ponerlo por obra, para obedecerlo. Solamente una persona que ha tenido esta experiencia con el Espíritu de Dios puede vivir de tal manera. Por eso es que 1 Corintios capítulo 12 y verso 3 nos dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos libra del pecado y de la ley del pecado. Él nos santifica. 1 Corintios capítulo 6 y verso 11 nos dice: y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos anhelar, desear, querer. Debemos de estar apasionadamente deseando cada día de ser más llenos de su presencia, ser más cada día estar más completos sobre la presencia del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5 y verso 18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en los cuales hay disolución, antes se llenó del Espíritu. Pero no podíamos decir no solamente que no nos embriaguemos, sino hay que tantas cosas que no debíamos de ocupar nuestro tiempo, tantas cosas en las que no debíamos de ocupar nuestras prioridades.
sino que el deseo del corazón de alguien que ha reaccionado y ha creído es desear ser lleno del Espíritu de Dios. Por eso somos en Gálatas capítulo 5 y verso 22. Habla un pasaje que está aquí, este no lo vamos a tocar, y vamos a tocar Efesios capítulo 2 y verso 22, y dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Y si me voy a detener un minuto aquí, somos juntamente edificados para morada de Dios. ¿Cómo alguien puede ser morada de Dios? Del Dios Todopoderoso, del Dios que llena el universo, de aquel Dios que es tan ancho, tan amplio, tan grande. ¿Cómo un ser humano ahora puede ser morada del Dios viviente? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Cómo ese Dios tan excelso puede venir y ahora vivir dentro de un hombre, y este hombre convertirse ahora en el templo del Dios vivo? ¿Existirá alguna forma para hacerlo? Sí, Efesios capítulo 1 y verso 13 nos lo explica y nos lo dice. Y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Solamente aquellas personas que logran oír la palabra de verdad. Esta palabra de verdad que no es otra que no sea el evangelio de la salvación. Cuando oímos esta palabra de verdad, cuando creemos en el evangelio de la salvación, que a la misma vez no es una noticia, no es simplemente una palabra, es una esencia, es una persona. Cuando creemos ocurre algo. Desde el mismo cielo el Padre determina sellarnos como sus hijos y pone de su espíritu, y no tan solamente que lo pone, ahora está en nosotros, con nosotros, sobre nosotros. Nosotros nos convertimos, ¿saben qué? En unos embajadores legales, en unos embajadores donde Dios mismo está habitando dentro del hombre. Y comienza ahora este mismo Dios que está dentro del hombre a obrar y hacer la evangelización mundial con el evangelio de la Biblia. Yo pregunto, ¿acaso sería algo simple el ser llenado del Espíritu Santo? ¿Acaso no tendríamos que desearlo? ¿Acaso no deberíamos de anhelarlo? Claro, la obra del Espíritu Santo es maravillosa en la vida de un ser humano. La palabra de Dios nos anima, nos exhorta y nos dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu. Qué palabrita esta, qué palabra tan profunda, qué expresión que Pablo está diciéndole. Digo pues, está ordenando, está diciendo, ¿por qué debemos andar en el Espíritu? Él continúa diciendo, no satisfagas, no complazca, no te deleite en los deseos de tu carne. No hagas lo que este cuerpo pecaminoso, vendido al pecado, acostumbraba a hacer. Ya no es tiempo para vivir así. Ahora tienes el evangelio, ahora tienes la revelación, ahora tienes aquel que te ayuda y te sustenta. Por tanto, andad en el Espíritu, vive así. Hay una manera de vivir, hay una sola forma de vivir. Hacer las cosas según el Espíritu. Voy a predicar según el Espíritu. Voy a buscar el digno como el Espíritu me guíe. Voy a hacer la evangelización mundial. Voy a pedirle guianza al Espíritu Santo. O que con nuestra sabiduría, astucia, experiencia, habilidades podremos hacer algo. No, no podemos. Tenemos que vivir dependiendo totalmente de su guianza, de su gracia, de su favor. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No está bajo la ley. Debemos ser totalmente guiados. ¿Por qué? Porque Él nos guiará a toda verdad. Porque Él nos revelará a Cristo más profundamente. Gálatas 5:25. Vivimos por el Espíritu. Andemos por el Espíritu. Andemos. Cuando vamos, ¿sabe algo? A mí me conmueve mucho la expresión que alguien diga, vamos a salir tal día a evangelizar.
o vamos a evangelizar. Para mí, para mi criterio personal, creo que es una expresión un poco antagónica. Es una expresión un poco rara. No es la expresión de Hechos 5:42, que todos los días por el templo y por las casas. No es la expresión de Pablo, que decía como acostumbraba. No es la expresión de la iglesia, que vivía, andaba con una razón constantemente donde quiera que iba. ¿Qué hacía? Buscaban el digno. ¿Por qué? Porque se convierte en un estilo de vida. Solo aquellos que viven y andan en el Espíritu tienen una pasión. ¿Dónde hay un digno? ¿Dónde está? Si voy a la bodega, creo que hay uno. Si voy al mercado, ahí hay uno. Yo estoy con mis ojos alerta. Estoy pidiendo al Espíritu de Dios que me guíe. ¿Por qué? Porque las personas que llegan a mi vida no llegan para simplemente contar sueños, para meterme en chisme, para saber qué pasó con el pastor, para saber cómo anda aquello. ¡No! Jesús era claro y decía: nadie viene a mí si no he dado del Padre. El que se me pare delante, el que roce conmigo, el Padre lo ha enviado para que yo le hable, para que yo le testifique. Constante con este concepto de vida. Cada persona que roza contigo, Dios la prepara, Dios la envía. Una, para que crea. Dos, para que tenga el testimonio. Una de las dos. Esta es una de las maneras en que podemos andar constantemente siendo guiados por el Espíritu de Dios. Filipenses capítulo 3 y verso 3 dice: porque nosotros no somos de la circuncisión, lo que en espíritu servimos. ¿Cómo servimos? En el Espíritu. Es que volvemos a la condición del Edén. Es que ya ahora no lo hacemos por nuestra fuerza. Es que ya no lo hacemos ahora porque simplemente podamos hacerlo. Es que en la condición de la nueva criatura servimos al Señor. Bien, Juan capítulo 14 y verso 26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que estar guiados? ¿Por qué constantemente debemos estar listos? Porque Él es el que da testimonio. A veces pensamos que nosotros somos lo que hacemos la obra. A veces pensamos que son nuestras palabras o que son nuestras acciones. Pero qué bueno que el Señor dice y pone una comparación entre aquellas personas que son enemigos de la cruz, que solo piensan en lo terrenal y que su Dios es el vientre, cuya ciudadanía es lo terrenal. Dice el mismo Pablo, hablando en este pasaje, que nosotros no somos así. ¿Por qué no somos así? Porque somos embajadores ¿de quién? De Él. ¿Cómo qué? ¿Embajadores de qué tipo? Embajadores como si Dios mismo estuviera gritando, rogando. Dios mismo desde dentro de nosotros, esa voz y esa presencia del Espíritu Santo dentro de ti, grita a la gente: reconcíliate con Dios, necesita encontrarte con tu Dios, necesita volverte al que te creó. Es Dios mismo diciéndoselo a la gente. Él es. Yo puedo aprenderme el texto de memoria. Yo puedo aprenderme la 25, la 12, la 15. Y si aparecen 20, me la aprendo. Pero las palabras no tendrán vida, porque son la palabra correcta. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Si esas palabras que dan testimonio de Él, como decía el predicador de México esta mañana, salen de nosotros, ¿qué va a ocurrir? A veces decimos que no aparecen los dignos. Los dignos están ahí. Los dignos sí están ahí. La pregunta es: ¿estaré dando yo el evangelio correcto? ¿Estaré predicando el mensaje de verdad? ¿O estaré mezclando a pesar de tantas cosas? Una tierra correcta, con una semilla correcta, ¿qué va a pasar? El Salvador está lleno de buena tierra. Este es el año que ha hecho Jehová. Solamente cada creyente de esta región, de Cuba, de Guatemala, de México, tiene que asegurarse de una cosa: es dar correctamente el mensaje. Y esto lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo, porque cuando venga el Consolador,
el Espíritu Santo, el quien el Padre enviará en mi nombre. Él os guiará a todas las cosas y Él les recordará todo lo que yo os he dicho. Él lo va a recordar. Él es el que lo va a hacer. Juan 15, del 26, dice así, que el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué hará? Él, dígale que está al lado tuyo, Él que da testimonio. Es por eso que nosotros nos convertimos en testigos, porque cuando el Espíritu Santo que está en nosotros da testimonio del Hijo, somos verdaderos testigos. Juan 16, 13 explica y dice: el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y lo hará saber, las cosas que habrán de venir, las cosas que habrán de suceder. Es algo inminente. Se necesita la obra del Espíritu Santo de manera profunda para testificar del Evangelio. Se necesita esta gracia de Dios para poder ir a buscar al digno. ¿Por qué? Porque Él está a la puerta. La Escritura está diciendo que Él nos va a hablar de qué, de lo que va a acontecer, de lo que va a suceder. Yo pregunto, ¿qué es lo único que falta que acontezca? Que la iglesia cumpla con la gran comisión. Salga, predique el Evangelio en todas las naciones, para todo testimonio, y para testimonio de todas las naciones, y de repente sonará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hemos estado corriendo de una región a otra, los que hemos estado dando nuestra vida, reconociendo y anhelando, deseando que llegara ese día, seremos arrebatados. Él le está diciendo: ya estoy tan cerca, ya estoy ahí mismo. Por eso Hechos 1:8 explica y dice que me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 4:8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho con un hombre enfermo. Mire, usted puede decir que usted está lleno del Espíritu Santo ahora. Aquí en este retiro, donde hubo una parrillada, donde está la piscina, donde están todos los hermanos, donde nos tiramos la foto, y donde todos aquí hablamos el mismo idioma. O sea, en el sentido de que hablamos del Evangelio. Pero cuando llega el momento de testificar de Él, verdaderamente cuando las condiciones no son las mejores ni las más favorables, y cuando aún mi vida corre riesgo, yo pregunto: ¿tendré la capacidad para ser testigo? Es entonces cuando entendemos que si no es con la gracia y la ayuda del Espíritu Santo, Pedro no hubiera dicho esto que dijo: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús Cristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esto parece simple y podemos decirlo así simple, pero él se lo estaba diciendo a un grupo de personas que creían que el Mesías no había venido, y que el Mesías que iba a venir, el único que podía hacer lo que Pedro estaba diciendo. Esto estaban poniendo en riesgo la vida de Pedro. Esto estaba poniendo en riesgo su cabeza. Pero no, él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Usted cree que hablar en lengua iba a resolver el problema?
¿Usted cree que decir me erizo, mira cómo me erizo iba a resolver el problema? ¿Usted cree que sacudirse y cerrar, nada de eso iba a resolver el problema? Y no es que eso no suceda, no es que eso sea, tal vez no sea una manifestación aislada, pero usted cree que el Padre va a enviar su espíritu a tu vida solamente para que hables en lengua, para que caigas o te levantes. No, hay algo más grande, hay algo más valioso, que es el evangelio de la salvación. La razón por la que Él envía su espíritu es para que podamos testificar de su Hijo. Eso es una gran realidad. Por eso es que Hechos 5:32 dice que eso convertía ¿en dónde? En el estilo de la iglesia. Allá somos en Cuba bien estrictos con esto. Dice la Escritura que en Hechos también que el Padre no da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. ¿Para qué vas a pedir el Espíritu Santo? ¿Acaso esto no se parecía? No, cualquier persona que desee tener el Espíritu Santo simplemente para un espectáculo, ¿no se parecería al brujo Simón? Simón era brujo. Antes de llegar Felipe predicando a Cristo, era brujo. Toda la gente lo atendía. El espectáculo de la comunidad lo hacía Simón. Todo el mundo lo tenía como el gran poder de Dios. ¿Qué logró Simón con su fe? Estar cerca de Felipe. ¿Qué logró Simón con esta fe que tenía del mensaje que había creído? Miren, hermano, todas las personas oyeron el mismo mensaje. Felipe dio un solo mensaje. Él predicaba el evangelio. Simón dice que creyó. ¿Qué más logró Simón? Se bautizó. ¿Qué más logró Simón? Andaba con Felipe. Pero cuando los apóstoles vinieron y comenzaron a ministrar, ¿sabe lo que ocurrió? Todos los demás que habían creído con un corazón sincero, Dios lo transformó, Dios le bendijo, derramó de su gracia, pero en el corazón de este hombre que estaba lleno de maldad, de amargura, en prisiones de tiniebla, ¿sabe algo? El Espíritu dijo, ahí yo no voy a vivir. Y aparentemente había creído, y aparentemente se había bautizado. ¿Por qué? Simón quería el Espíritu Santo, comprarlo con dinero para su uso, para su gloria, para convertirse en el centro nuevamente. Y Dios dijo, no es para eso, no es para ese show, no es para ese espectáculo. Yo te doy el Espíritu Santo si sinceramente tú reconoces quién es mi Hijo, lo que hizo por ti y lo que Él puede hacer a través de ti en toda esta gente. Solo así te daré mi Espíritu. El Espíritu es de Dios. Un hombre ahora no puede coger pedacitos del Espíritu y dárselo a la gente. Él da el Espíritu a quien quiera. Primera de Juan 5:6. Este Jesús Cristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Juan 14, del 6 al 11, Él testifica y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el verso 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús le estaba diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo le doy de mi gracia para que a través del Espíritu de Dios puedan ver y conocer al Padre. Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Leemos dos pasajes. Juan capítulo 1 y verso 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo alguien puede decir que conoce al Padre, que clama al Padre, que ora al Padre, si no ha conocido al Hijo? ¿Y cómo va a conocer al Hijo si no ha creído en el Evangelio, si no es expuesto al Evangelio? Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Somos uno. Si el Espíritu Santo viene a la vida de la persona, viene el Padre, viene el Hijo, y nos convertimos, como habíamos dicho anteriormente, en morada del Padre, con la única razón, con un solo motivo. Y quiero ser
fuertemente hincapié. No es para llorar cuando yo soy un llorón. Sensible, llorón sí lo soy. Pero eso no es el todo. Sí, cuando se adora a Dios de una manera particular en el momento que se toca, porque cuando estamos comiendo y cuando estamos compartiendo y cuando se está predicando, también se está adorando a Dios. En todo momento vivimos en ese estilo de adoración. Somos tocados. Sí, hay una gracia. Pero todo esto es para dar testimonio. Tú eres mi hijo y yo te he enviado a ti. ¿Para qué? Para que des testimonio ahora de mi hijo. Bien, solo lo que tenemos el Espíritu Santo podemos llamarnos hijos de Dios. Hay un tema muy importante, la lección 25, que nos dice y nos habla acerca de ser cristiano. Esto es un tema que en cualquier lugar puede ser un tema muy polémico. Incluso muchas personas pueden sentirse ofendidas y lastimadas mientras puedan escuchar la exposición. ¿Qué significado tiene para alguien ser cristiano? ¿Usted ha pensado por qué me llamo cristiano o por qué soy cristiano? ¿Qué definición tenemos dentro de mí mismo para ser cristiano? ¿Vas en una guagua? ¿En un bus? Y alguien va a hacer algo, te brinda algo. Yo no lo quiero porque soy cristiano. Si vas a algún lugar, te dicen entonces, no te puedo dar esto porque eres cristiano. Estás en el medio de tu familia y de tu casa, y aun cuando todo tu ser desea hacer algo, pero como están las personas delante de ti, ¿qué dices? No, yo no lo hago porque yo soy cristiano. Yo pregunto, ¿acaso ser cristiano es simplemente abstenerse de algo así con simple? Todo el mundo hoy se denomina cristiano. Por lo menos en Cuba hay un concepto de cristianismo, y es que todo el que existe, todo ser humano es cristiano. Porque somos criaturas de Dios. Todo el mundo le dice, oye, cristiano. No por la fe, sino por ser un ser humano. No sé si en otro país sucede igual. Pero en Cuba específicamente se le habla así a las personas. Y cuando le dice a alguna gente, es que yo soy cristiano. Bueno, y si tú eres cristiano, ¿yo qué soy? Porque yo también soy cristiano, igual que tú. Yo no voy a la iglesia, pero yo soy cristiano. Es una terminología popular. Bien, la gente dice que los que van a la iglesia entonces son los verdaderos cristianos, y los que no van a la iglesia no son los verdaderos cristianos. Otros porque sus padres iban a la iglesia porque lo bautizaron cuando era niño, porque aprendió los textos de escuela dominical o del catecismo o de algo, y ahora se cree después de 20 años que es cristiano. Pero realmente, ¿cuál es el significado de cristiano? Hechos 11:26 nos dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bien, si se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿qué eran cuando estaban en Jerusalén? Si antes de llegar a Antioquía, solamente en Antioquía se le comienza a decir cristianos, que eran antes. ¿Por qué en Antioquía es que se le llama cristiano? ¿Por qué antes tal vez no se le llamaba cristiano? Todas esas preguntas podemos respondérnoslas, pero es que comenzaron a suceder algunos sucesos que dieron traste, que al final de este recorrido desde Jerusalén hasta Antioquía, las personas que estaban siguiendo las noticias, que oían, que veían, se dieron cuenta que a estas personas merecían, tenían que tener el derecho, el valor, el privilegio de llamarse cristiano. ¿Cuáles fueron estos sucesos? Por ejemplo, vamos a ver algunos de estos sucesos. Y es que en Hechos capítulo 1 habla la escritura de que el Señor Jesús, después de haber resucitado, estuvo con ellos 40 días, enseñándoles acerca del reino de los cielos.
Cuando yo leo esa parte que tuvo 40 días después de haber resucitado, después de por 3 años y medio recordarle todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, después de ellos haberlo visto morir y resucitar, él los miró y dijo: déjame quedarme 40 días más con esta gente para consolidarlo bien con respecto al evangelio. Y comenzó a enseñarle profundamente, un poco más profundo, el evangelio. Y les dijo: todo esto que les he dado antes de morir y lo que les he dado en todos estos 40 días, todo esto ustedes lo van a decir, ustedes lo van a comunicar a otras personas, pero no lo pueden hacer hasta que no venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Vino el Espíritu Santo. Pedro da su primer sermón. Se convierten cerca de 3,000. Viene entonces otro evento. Pedro da otro mensaje. Se sana el paralítico. Se levanta. Pedro da otro sermón. Se convierte en otro grupazo de gente. Y comenzó a suceder esto. A consecuencia de todo esto, van a la cárcel. Quieren meterlos presos. Quieren prohibirle que prediquen y testifiquen de que Jesús es el Cristo. Ellos se levantan con valor y me hacen una pregunta: juzguen ustedes si es justo obedecerlos a ustedes antes que los hombres. Ellos, bien amenazados, con riesgo de su vida, salieron con gozo de ser tenidos dignos del sufrimiento, de sufrir por Cristo. Todo esto acontecía con Pedro nuevamente en la cárcel, listo para arrancarle la cabeza. Se acuesta. Y me gocé cuando el predicador Tíquico dijo aquel día: y durmió. Y mis ojos se abrieron. Dije: es verdad. Pedro iba a ser muerto al otro día. Al otro día ya iba a ser muerto. Y se acuesta tranquilo y duerme. ¿Usted podría? ¿Cuál es la reacción de nosotros cuando no vamos a hablar de eso? Vamos a hablar de algo más simple. Tiene un cáncer. Se descubrió un cáncer. Y ahora un grado 2 y un grado 3. Y el que dice que es cristiano se desploma. Le baja la presión. Hay que darle agua de azúcar. En Cuba hay que darle agua de azúcar. No sé qué le darán. Lo que ustedes quieran darle. ¿Por qué? Porque le dieron una noticia, gracias, de que va a morir. Pero que el verdadero cristiano que se está hablando aquí no tenía temor a la muerte. Él sabía, él conocía que iba a morir, pero continuaba predicando el evangelio. Estaba en paz, estaba tranquilo, estaba consciente de la fe de consumado es. Estaba consciente de la fe de Emmanuel. Él está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Empezaron a suceder todos estos sucesos. Qué maravilloso que cuando llegan hasta Antioquía, sin hablar de Cornelio y otros eventos, las personas que estaban oyendo todo lo que pasaba, a este grupo de gente que tenía este estilo de vida y que ellos veían que estaban dispuestos a dar su vida por aquel de quien ellos testificaban, a este grupo de gente se le llamó cristiano. Yo pregunto, ¿podrán decirnos a nosotros también cristianos? ¿Podrá la gente ver que nosotros verdaderamente estamos dando la vida por aquel que murió y resucitó por nosotros? ¿Mereceremos este título? ¿O simplemente será un eslogan o simplemente un nombre? Esto es más profundo de lo que podamos imaginarnos. Ellos pasaron todo este proceso. Ellos caminaron un momento bien difícil. Bien, la segunda vez que se habla acerca de la palabra cristiana es Hechos 26, 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. La primera vez se le llamaban cristianos por todo lo que ellos veían en la persona. En el segundo pasaje le llaman cristianos porque están predicando del Hijo de Dios. Están predicando y anunciando de que Jesús es el Cristo. Y este hombre le dice: por poco me persuades a ser cristiano, a creer que Jesús es el Cristo. Entonces llegamos al segundo concepto. Cristiano es el que da su vida, es aquel que padece, es aquel que lo entrega, es aquel que no teme nada
por predicar que Jesús es el Cristo. Y 1 de Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El cristiano padece. La Biblia no está diciendo que solamente vamos a tener una vida de éxito y linda y hermosa. ¿Sabe qué es lo que sería feo? Que llamándote cristiano, llamándote digno, la gente esté diciendo cosas de ti que sean ciertas y que esté dañando el evangelio y esté dañando la manera de poder llegar. Eso sí debe avergonzarte. Eso sí debe hacer que tú corras y te arrepientas y te vuelvas a Dios. Pero si estás predicando el evangelio, si estás dando tu vida, si estás anunciando el mensaje y por causa de eso estás sufriendo, no te avergüences. No te avergüences. No hay motivo, no hay razón para eso. ¿Sabes? A mí en un momento me preguntaron, ¿sabes lo que te vas a exponer si tú sigues predicando este mensaje que tú andas con los coreanos? Tú sabes lo que va a venir sobre tu vida, ¿no, verdad? Le digo, sí. ¿Y sabiendo eso vas a seguir? Sí. Tú eres responsable de tus palabras. Si tienes un accidente, si te pasa algo, tú eres el responsable de tus palabras. Le dije, muy bien. ¿Era todo lo que tenía que decir? Sí. Digo, bien, gracias. ¿Puedo irme? Nos veremos pronto. Bien, gracias. No puedes avergonzarte del evangelio. ¿Qué significa ser cristiano? Es aquel que confiesa su fe en que Jesús es el Cristo. Es aquel que pertenece a Cristo. Es alguien que vive de una manera que la gente te ve y te hace ver como similar a Cristo. Eres un soldado de Cristo. Eres de la familia de Cristo. Eres el que apoya a Cristo. Yo pregunto si hasta este momento todavía concibes que eres creyente, que eres cristiano. Y yo creo que sí. Yo creo que los que estamos aquí somos dignos y que somos cristianos y esto nos está consolando a todos. Pero ¿cuál es la identidad del cristiano? Se nos dice qué significa ser cristiano. Vamos a ver Romanos 1:6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesús Cristo. ¿Sabes que ya tú no eres tuyo? Ya no eres tuyo, ya no tienes voluntad, ya no tienes propio, ya no tienes derecho a pensar sobre ti o lo que quieres o no. Ahora tú eres de Él. ¿Sabes por qué eres de Él? Porque Él te compró con su sangre. Porque ahora tú eres propiedad de Él. 1 Corintios 3:23, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Tanto que hablamos de Abraham. Y la gente admiraba a Abraham y quería tener la fe de Abraham. Y lo que la mucha gente no entendía. Y ahora lo puede entender cuando tú crees que Jesús es el Cristo. Mira, amado hermano, eres hermanito de Abraham. Eres hermano de Isaac. Eres hermano de Jacob. Todos ellos estaban mirando, sujeto ¿qué? A la promesa del Mesías. Ellos se aferraron a ese pacto. Eres de ese linaje. Juan 17:16. Sí, no somos. Dile que está a tu lado. Si estuviéramos en Cuba, yo le iba a decir, tócalo guillamente. Y dile, no somos del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Ahora, mire bien importante esto. No somos del mundo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Si yo ahora me dejo arrastrar por la corriente de este siglo, ¿a quién estoy siguiendo? A Satanás. Si yo dejo que todas las pasiones de mi carne y todas las cosas que el mundo me invita, yo me dejo dominar por ella, ¿qué pasa? ¿Realmente podré yo llamarme creyente? 1 Corintios 6:19-20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando te mires en el espejo y te veas bien bonito, bien bonita, dile: mí mismo, eres de Dios. Ya no te creas que eres tuya y que eres tuyo y que puedes vivir y hacer lo que quieras. No, 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 no. Eres de Dios. Colosenses 3, 9 al 10. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando en el conocimiento pleno. Primera de Pedro 1:4 dice que debemos ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo a veces le digo a algunos hermanos allá en Cuba: para mí que tú no estás muerto, sino que estás dormido. Y cada vez que el mundo sopla o hace un ruidito, tú te despiertas de nuevo. Por fin, si tú estás muerto, tú no reaccionas. El muerto no reacciona. La persona, el que se murió, ya está muerto, no reacciona. Es capaz de trascenderlo todo, es capaz de superarlo todo. Ya pasó esa etapa. No puede ser que creyentes que creemos que somos cristianos y que vivimos de tal manera que decimos que somos cristianos, seamos personas que no seamos capaces de trascenderlo todo. Primero de Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. La vida del cristiano es una vida de padecimiento. Es que en este mundo nos perseguirán para tratar de afligirnos. Nos perseguirán para tratar de quitarnos la fe. Lo que nunca, mi hermano, puedes perder casa, puedes perder lo que sea, pero lo único que no te pueden arrancar es la fe de que Jesús es el Cristo. Nosotros allá hemos estado perdiendo muchas cosas. Hemos perdido muchas cosas. Hemos perdido algunos lugares, privilegios, nombre. Pero lo único que después del 2014 no han podido arrancarnos es la fe. Yo he perdido familias. Somos 3 hermanos. Uno aparentemente había creído que Jesús era el Cristo. Cuando llegó la aflicción, cuando el concilio lo confrontaron, cuando le dijeron: tienes que escoger entre lo que te pagamos o Jesús el Cristo y tu hermano, él se echó hacia atrás. Nunca más me ha hablado. Está ahí cerca, a una provincia. Hemos ido, hemos hablado, hemos llamado. Fuera. Si te relacionas con él, ya no eres más del concilio. Lo hemos perdido. He perdido familia, he perdido amigos, he perdido hermanos, pero lo que no me pueden arrancar es mi fe. Eso no se puede arrancar. Y piensa que eso no duele. Piensa que saber que tu familia está ahí y que va camino al infierno y no tiene acceso, eso no duele. Sí duele. ¿Cómo no te va a doler? Los amistades, los amigos que durante 20, 30 años compartieron contigo momentos buenos y malos, que tú le diste tu vida, que ellos te la dieron a ti. Ahora vamos a vivir el matísimo. No. El diablo por ahí no puede entrar a mi vida a quitarme o arrebatarme mi salvación, porque mi fe garantiza mi salvación. Si rindo mi fe, si cedo a mi fe, dejo de ser un cristiano, pero también dejo de ser salvo. Yo a veces los oigo, a veces me parece oírlo y como que me mortifico un poco. Y que si el concilio, que si me prohíben, que si aquel, que si el superintendente, que si el superprevístero, que si el superobispo. ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde están las manos? Los clavos en la mano de ese hombre, de esa persona que hizo él por ti, que te regala $20. Eso no es nada. El que no escatimó a su hijo, ¿cómo no te dará con él todas las cosas? ¿Cuál es el temor a perder qué? ¿Cómo vas a cambiar aquel que te lo da todo por algo en esta tierra? No es posible. No permita que el mundo, ni que las presiones del mundo te quiten la fe. Primera de Pedro 2:21. No lo he escrito a vosotros como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis.
Y porque ninguna mentira procede de la verdad, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por su fe vivirá. Romanos 14:8. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sea que muramos o sea que vivamos, le pertenecemos a Él, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La evangelización era el padecimiento. ¿Usted cree que están yendo a todos los países? Yo que he tenido la oportunidad de acompañar a los hermanos de Corea, el pastor Choi, a algunos lugares, y otras veces me ha tocado ir. La persona piensa que es algo de turismo, piensa que no vas a tener necesidad, no vas a carecer de comodidad, dejar tus hijos, dejar tu familia, dejarlo todo. Sí, padecemos. Fuimos a Guyana para confirmar una digna que veremos, usted la conocerá muy pronto. En esa ocasión que fuimos, padecimos mucho. ¿Saben? Esos 3 días comimos galletas y azúcar. En una semana. Solo galletas y azúcar. Porque es muy caro. Este es un país donde los cubanos han invadido y ahora hay una mercadería horrible. Y desde que vengan cubanos piensan que es de economía. Un taxi es caro, todo es caro. El alquiler subió de precio. ¿Por qué? Porque es un mercado ahora lo que hay. Los africanos, los árabes, los chinos han conquistado todo ese país. Pero fuimos. Pero qué alegría al ver el rostro de aquellos dignos. Qué alegría al poder hablarle a los mormones, poderle hablar a tantas personas de esas regiones y haber podido encontrar los dignos. ¿Padecimos? Sí, padecimos. Pero estamos aquí, no nos falta nada. Yo creo que estoy más hermoso y más bello después de esa ocasión. Así que mi esposa que diga si es así o no. Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bien, la lección 26. El Señor viene de nuevo absolutamente. En Juan 14, del 1 al 3, el Señor atestigua y dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Y Él está asegurando y está diciendo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, no os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. ¿Y sabe lo que va a suceder? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bien, hay muestras y hay todas las señales están diciendo que el Señor viene pronto. Pero en el Hebreos capítulo 9 y verso 28 dice que Él aparecerá por segunda vez para salvar a los que en Él esperan. En todo el Nuevo Testamento se menciona la venida del Señor más de 300 veces. Y cada 25 versículos en el Nuevo Testamento se refiere a la venida del Señor. Esto está diciendo que es un tema principal, que es un tema importante, que hay algo que debe anunciarse, que debe decirse. Y esta venida del Señor será visible. Hechos 1:11, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Lucas 21:27 nos declara que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Zacarías 12:10 dice que mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Cuándo será este día? ¿Cómo ocurrirá? ¿En qué momento? Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie lo sabe. Por eso en Mateo 24:42 nos dice que como no sabemos el día ni la hora, debemos de velar, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Debemos estar apercibidos,
debemos estar pendientes, debemos estar listos. Cómo yo estoy apercibido, cómo yo estoy listo, cómo yo estoy preparado, corriendo, buscando el digno, corriendo, haciendo la evangelización mundial. Yo no me voy a encerrar ahora como nos hacíamos anteriormente nosotros en Cuba, 40 días de ayuno, 30 días de ayuno, preparándome, 60 días de ayuno. Eso no es normal. ¿Por qué? Porque entre más ayunábamos, éramos 6, 7, 8 personas que ayunaron 3, 4, 5 veces ayuno de 40 días en Cuba. Emiliano hizo 6 ayunos de 40 días. Terminó como un bejuco de pitifuí. Y como a los 3 o 4 meses el diablo remetió contra él. Y perdió casa, perdió familia, perdió todo. ¿Qué hizo el ayuno? ¡Nada! Porque el ayuno no salva. Quien salva es Jesús, quien es el Cristo. Todo nuestro esfuerzo, ¿cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo vamos a estar apercibidos? Corriendo, buscando el digno, incesantemente. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sabéis. Debemos estar listos para en cualquier momento, en cualquier circunstancia. ¿Cómo? Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Debemos de desgastarnos nosotros, debemos de, no solo de desgastarnos nosotros, debemos de gastar todo lo que Dios nos ha dado para hacer posible que Él venga en nuestros días. Sí, porque es muy fácil yo gastarme, pero con lo que otro da. Yo tengo que gastarme yo y gastar lo que tengo. Para mí fue una experiencia, perdón, Pastor Cho, por lo que voy a decir ahora, nunca lo he dicho, pero quiero decirlo, creo que es necesario decirlo. Yo estuve en Corea y tuve la dicha de estar en la casa del Pastor Cho. Y yo estoy seguro de algo, que cualquiera de ustedes tiene una casa más amplia, más grande y más espaciosa que la del pastor. Yo estoy seguro de eso. Casa de 5 cuartos, de no sé de cuántas terrazas, no sé cuántos pisos, y piso para el patio, y cama para el perro, y cama para el gato, y cama no sé qué, y no tienen dinero para hacer la bendición mundial, pero compran comida para el perro y comida para el gato, y compran por allá, y gastan aquí, y gastan allá, y no tienen dinero para servir a Dios. Y gastan en lo que no tiene vida. Gastan su vida, gastan sus recursos, y tienen 3 zapatos, y tienen 8, y tienen 6 pantalones, y tienen 12, y tienen la última marca, tienen 3 celulares, tienen el último del año, y no pueden salir, no pueden coger ese dinero para salir a un país a evangelizarlo, no pueden coger esa economía, no pueden ahorrar para salir a salvar un país, pero se los gastan comiendo pupusa y comiendo. Hay un pacto, el pacto de su segunda venida. Todos los profetas vienen para hacer, por haber perdido, todos los problemas vienen por haber perdido el pacto. Génesis 2, 16 al 17. Si nosotros perdemos el pacto de vista, lo perdemos todo. Lo perdemos todo, y mandó Jehová al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del que está en medio del huerto, de este no comas. No comerás, ciertamente morirás. ¿Qué ocurrió? Perdió el pacto. De eso se ha hablado constantemente. Génesis 3 del 2 al 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer. ¿Qué ocurrió, hermano? ¿Sabe cómo vivía? Yo me pregunto, Adán vivió todo ese tiempo con el pacto. Todavía no tenía Eva, y era feliz, tenía todo. Adán tenía 2 responsabilidades. Una, de guardar el pacto. 2, de comunicar el pacto correctamente. Cuando Dios le dijo que se multiplicara y llenara la tierra, todo aquel que saliera de la relación de Adán y de Eva debía de conocer el pacto
idénticamente como el Padre se lo había dado. Él era responsable de hacer posible que todas sus generaciones supieran el pacto, lo obedecieran y lo guardaran. Él era responsable. Y a la primera persona que le fue a comunicar el pacto, falló. En el primer intento. El pacto debemos de conocerlo, pero debemos también de creerlo. Primera Timoteo 1:13. Pablo declara las razones por las que él perseguía a la iglesia. Él mismo dice que era blasfemo, era perseguidor e injuriador. Mas fue recibido misericordia porque lo había hecho por ignorancia. Bien, yo pregunto ahora, ¿Pablo era ignorante? ¿Acaso Pablo no aventajaba todo de su tiempo? En cuanto a cuestiones de la ley, de los mandamientos, de la doctrina, de los rudimentos de la ley, él no era fariseo. Yo supongo que estaba casi listo tal vez a hacer su propia escuela. Era uno de los discípulos de Gamaliel más aventajados. Conocía la ley, conocía todo. Pero sin embargo era un ignorante. ¿Qué nos dice eso? Doctor de seminario, ignorante. Máster, ignorante. Teólogo, ignorante. Si no se ha revelado el evangelio, somos ignorantes, somos incrédulos. De nada nos sirve. De nada nos sirve. ¿Quién era Nicodemo? Un maestro de la ley. ¿Y qué era? Un ignorante. Yo pregunto ahora, ¿acaso tú eres poca cosa? ¿Acaso ahora cuando te pares delante de una personalidad de esta, que es un doctor, que tiene un seminario, que es no sé quién? No, es que tú eres más grande que un seminario, tú eres más grande que no que un maestro, que un seminario completo, porque tienes el evangelio dentro de ti. Se reúnen toda la cátedra, se reúnen y tú estás listo para darle el evangelio para que se salven. Bien, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, dice que Él descenderá del cielo. Luego nosotros, el verso 17, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Y 2 de Pedro 3:12 dice que esperando y apresurándonos, corriendo para la venida del día de Dios, debemos obedecer completamente el pacto. Hechos 20:24, pero de ninguna manera hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Jesús es el Cristo que cumplirá todo de acuerdo al pacto. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Gloria al Señor. La lección 27 nos habla acerca de la evangelización mundial que se cumplirá en nuestra generación. El Señor dijo que vendría en nuestros días. El plan del Señor no era venir en 300 años, entre 1000 años. Su ministerio, su muerte, resurrección, su ascensión y la venida del Espíritu Santo, todo ocurrió en un periodo de corto tiempo, 4 años a lo sumos. La evangelización comienza de una manera brillante, fuerte, dinámica, de una manera extraordinaria. El libro de los Hechos hace una explosión con un gran derramamiento de gracia sobre una nación, y en un día 3000 hallaron gracia delante del Señor. ¿Con qué? Con un mensaje claro, con un mensaje del evangelio sin estar diluido. A este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¡Ah! ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Un mensaje claro. Mateo 10:23.
cuando os persigan en esta ciudad, oíd a la otra, porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Él quería venir de una manera rápida y pronta. Él no quería demorarse. Por eso Mateo 16, 28 dice, hasta que haya visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. De algunos de los que estaban allí no iban a gustar la muerte hasta que esto no aconteciese. Mateo 24, 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Por eso es que yo tengo que creer que la venida del Señor será con mis manos y en mis días. No es en otro momento, es en mis días. Marcos 9:1 también le dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios viniendo con poder. Hay una diferencia en la fe de que el Señor vendría, o el Señor vendrá, o el Señor simplemente viene algún día, a creer que Él viene en mis días. Hay algunos predicadores que dicen, sí, yo hablo de la venida del Señor. Sí, pero ¿qué hablan? Que Él vendrá. ¿Cuándo? No sé. Y si se demora un poquito es mejor. Así veo a mi hijo que crezca. Así veo que yo puedo tener la experiencia de cómo se desarrolla. Que no venga ahora, mi esposo es alcohólico. Y la misma iglesia dice, no venga ahora, detente un poquito. Espera que la cosa cambie. Espera que todo mejore. Déjame preparar. Déjame ver si puedo salir de este pecado. Oh Señor, no venga ahora. Pero no es así. No es ni lo que Él quiere hacer, ni lo que de nosotros debemos de creer. Él dice y Él anhelaba venir inminentemente. Marcos 13:30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Por qué no regresó? Si era así de esta manera, ¿por qué no regresó? ¿Sabe por qué? Porque falló el plan de la evangelización. Satanás no se detiene en impedir que el evangelio se predique, se crea y se obedezca. Esta generación falló en hacer la evangelización mundial. Pablo no terminó la evangelización en sus días. Luego de la muerte de Pablo desapareció el evangelio. Y quiero dar una noticia. No sé si te va a gustar o no. Tal vez tengas un principio de fe. Tal vez pertenezca a Arminio. Tal vez sea wesleyano. Tal vez pertenezca a no sé qué línea teológica. Pero te tengo una noticia triste. Ninguno de los reformadores encontraron el evangelio. Los reformadores lo que dejaron fue la desgracia de la doctrina, de los dogmas. Los reformadores fueron los que trajeron aquellas cosas que ataron al hombre. Hicieron concilio, dieron formas, pero no dieron el evangelio. Ellos dieron punto de vista para observar la fe, para guardar la fe, para hacer esto. Pero lo único que Wesley no pudo dar, que Calvino no pudo dar, que Lutero no pudo dar, ¿qué fue? El evangelio. Desde los días de Pablo se perdió el evangelio. Perdóneme si esto te ofende, pero si eso hubiera ocurrido, si ellos hubieran tenido el evangelio, y si ellos se hubieran aferrado a hacer la evangelización mundial desde aquel tiempo que supuestamente querían reformar la iglesia católica, pero querían al final seguir siendo católicos. Ellos querían seguir siendo católicos. Ellos simplemente querían que cambiaran algunas cosas. Por eso todos los evangélicos tienen hasta hoy costumbres paganas y católicas e de idolatría y de brujería dentro de su iglesia. Eso es lo que pasa, eso es lo que ocurre. ¿Pero por qué? Porque se perdió el evangelio. Se desapareció. Qué dicha la de nosotros. Yo no sé si usted puede entender qué dicha. Sabe que los padres y los profetas indagaron diligentemente, buscaron, estudiaron para ver a dónde el Espíritu de Cristo que estaba en ellos le indicaba a qué tiempo, qué gente, qué generación, en qué momento. ¿Y sabe lo que dijo Dios? Mira, muchachos, ustedes son buenos, ustedes son fieles, ustedes yo le he dado la promesa, le he dado la palabra, pero les voy a decir algo. No es para ustedes, es para otra generación. Ay, 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 mire, hermano, es para nosotros. Es para nosotros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ahora viene Dios allá en Corea
con un grupo de hermanos, le vacía el evangelio. Durante 20 años ellos profundizan en el evangelio, se meten más y más dentro del evangelio. Tal vez dentro de esos 20 años eran 2, eran 3, eran 4, eran 5, pero de momento alguien dijo: esto no es solo para nosotros, vamos a salir a la nación y vamos a cumplir con la evangelización mundial. Y eso sucedió, y usted ha escuchado los informes, cómo ha traspasado todos los continentes. El evangelio traspasa continentes, traspasa ciudades, traspasa pueblos. Dios desea que se haga, y cuando te pone en sus manos para hacerse, Él lo hace. Si es mentira, míreme a mí, soy cubano, no puedo entrar a muchos países, no tengo dólares. Muchas personas de El Salvador piensan que le damos muchos dólares a Chaito. No, lo que le damos es mucho dolor de cabeza. Eso sí es verdad. Pero ¿sabe algo? Que para hacer la evangelización mundial, lo único que se necesita es el evangelio. Es el evangelio. Aquí está claro. El que cree que el Señor vendrá en nuestros días, en nuestra generación, esta es la fe correcta. Pablo decía, un texto al cual yo me he aferrado, y por favor, yo no sé si usted lo tiene, está en Hechos 20:24. Yo no sé si está en su pasaje, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. ¿Sabe? Voy a decir algo así simple. Un día, pues, tal vez el pastor de México, Fabián, que es teólogo, puede profundizar más en esto. Dice aquí en la Escritura: no estimo preciosa mi vida. ¿Sabe algo? Que uno de los grandes mandamientos es: amarás al Señor. ¿Cómo? Sobre todas las cosas. Y amarás a tu prójimo. Bien, ¿cómo debíamos amar? Como nosotros nos amamos. Estamos hablando aquí de no estimar su vida preciosa. Jesús viene y dice: os doy un nuevo mandamiento. Ustedes amaban al Señor con toda su mente, con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, y amaban a su prójimo como a sí mismo. Pero a partir de ahora va a cambiar eso. ¿Qué tú estás diciendo? ¿Tú estás quitando el mandamiento? No, Él está diciendo: te doy uno nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo vas a amar a la gente ahora? Como yo os he amado a ustedes. Yo fui, morí, di mi vida, la entregué para que ellos sean salvos. Ahora te toca a ti amarme a mí, dar la vida y correr para que todo el mundo sea salvo. Por eso está diciendo: no estimo preciosa mi vida. Ya mi vida no tiene, no es que yo no valga nada, un deprimido. No, es que ya no tiene valor. En el concepto aquel, cuando una persona tiene mucho valor y tiene la nariz un poco así levantada, no se sienta aquí, no come aquí, no. No sé si usted entiende lo que estoy hablando. No. Segunda Timoteo 2:10 dice: por tanto, todo lo soporto. ¿Cómo? Todo lo soporto. El que no me cae bien lo soporto. Y el que no habla como yo quiero lo soporto. Y el que no hace lo que me gusta lo soporto. Y si tengo que ir a un lugar lo soporto. ¿Por qué lo soporto? Por los escogidos, para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hechos 19:21. Dice que Pablo estaba diciendo que le era necesario pasar a Roma. 1 Corintios 7:29. No debemos aferrarnos a este mundo. Y Santiago 5, del 7 al 8, dice el texto, que debemos afirmar nuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Segunda de Pedro 3, del 8 al 13, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es posible, que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos esperando y estamos apresurándonos para la venida del día de Dios. Esto es el verso 12. Pero nosotros esperamos según la promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La evangelización mundial se ha cumplido con nuestras manos y en nuestros días. Esto es creer y obedecer el pacto de la segunda venida. El Señor, después que les habló
fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Qué vamos a hacer nosotros al salir de este retiro? ¿Qué vamos a salir después de haber escuchado las 27 lecciones? Que no es simplemente, no es más que un movimiento de la palabra para profundizar en el Evangelio y para que veamos que a través de la misma Biblia y de puros pasajes bíblicos se puede compartir el Evangelio desde cualquier parte de la Escritura, desde cualquier tema de la Escritura. Ellos salieron predicando en todas partes. Esto es la manera en la que vamos a concluir. Este es nuestro objetivo, esta es nuestra dirección y esta es la conclusión de nuestra vida. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para ser testigos. ¿Dónde? ¿Sabe algo? Que algo que tuvimos que derribar en Cuba fue aquel concepto que nos enseñaron. Primero Jerusalén. Primero tu Jerusalén. ¿Cómo vas a ir allá si tú no tienes nada en Jerusalén? Mire, hermano, Jerusalén, Judea, Samaria y a lo último la tierra, todos juntos. Es donde el Espíritu te guía, es donde aparezca un digno. Tal vez en Jerusalén no aparece, pero se aparece en lo último de la tierra y Él quiere comenzar por allá va a empezar. Tenemos que hacerlo todo a la misma vez. No podemos hacer la evangelización mundial creyendo que vamos solamente aquí. Vamos a salvar el barrio, vamos a salvar esta comunidad, vamos a salvar este departamento. No, tú eres este departamento, tú estás asignado a este departamento. Pero si tiene que salir aquel a ayudar, a evangelizar, a compartir, esto no te puede limitar. Es que todavía no he encontrado un digno aquí. No importa, sal y ayuda a aquel. El Espíritu te guía, hazlo. Después aquellos regresen aquí y entre todos encuentran los dignos. Es Jerusalén, es Judea, es Samaria, es todo a la misma vez. Mateo 28:18 dice que Jesús se acercó y les dijo: por tanto, id y haced discípulos. Ese es el compromiso. ¿Qué hacemos con aquellos que reaccionan como dignos? ¿Qué hacemos? ¿Simplemente encontrar un digno? ¿Sabe que después que encuentras un digno, sabe lo que pasa? ¿Se acuerda de aquella parábola que el que encontró la perla preciosa, qué hizo? Vendió todo lo que tenía y ¿qué hizo? Y vino y compró el campo. Entonces, si de verdad tú quieres hacer la evangelización mundial y quieres involucrarte en el evangelismo, si te encuentras a alguien en lo último de una región, aunque sea incómodo, aunque sea lejos, sabe que tiene que ir y dar la vida por esa persona. Tiene que gastar tiempo, tiene que gastar recursos, tiene que verlo como una perla preciosa, aunque sea lo que sea mujer, sea niño, sea anciano. Esa persona, cuando el evangelio penetre su corazón y reaccione, lo que tú no has podido hacer, ella lo va a hacer, porque va a dar fruto al 100, al 70 y al 100 por uno. Él promete que con aquellos que hacen la evangelización mundial, Él estará todos los días y hasta el fin del mundo. Con los que hacen la evangelización mundial. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Cómo podemos cumplir este pacto? ¿De qué manera? ¿Qué debemos de hacer? Juan 5:39. ¿Cómo lo podemos cumplir? Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en este tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. Pero estas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna en su nombre. Juan 20:31. Compartiendo la palabra, llevando el mensaje, dando nítidamente el evangelio. Esa es la única forma en la que podemos cumplir con la evangelización mundial. ¿Sabe algo? Yo tengo un testimonio que si yo se lo cuento, nunca han escuchado mi testimonio, pero si yo se lo cuento, ustedes lloran, gritan y sale: ay, qué hermano, lo que ha pasado, lo que ha sufrido. Pero ¿qué puede hacer ese testimonio en su vida? ¿Que me coja lástima? ¿Que tenga compasión? Sí, yo fui operado de algo que solo le sale a las mujeres. Yo tenía un fibroma, un neuroblastoma, se le dice, un hombre. Y ahí hice obstrucción intestinal. Estuve en una máquina que me daban diálisis, hemodiálisis. Tengo un solo riñón. Todo eso pasó toda mi juventud. Luego casi me mató de una moto. Y tantas cosas. Pero Dios me había escogido del vientre de mi madre para que yo anunciara esta palabra.
Pero mi testimonio, aunque sea bonito, aunque sea impactante, aunque sean tantas cosas que haya pasado, lo único que usted va a hacer es cogerme lástima, pero no lo transforma, no lo cambia. Mi testimonio no te va a ayudar. Tú no puedes coger un tiempo hermoso que Dios te dé a ti para testificar del evangelio, para hablar de ti mismo. Al final se convierte en un culto a ti mismo. Lo importante es que hablemos del evangelio. Que el Señor le bendiga.